Imagina estar en una reunión llena de personas exitosas y notar algo curioso. Nadie habla de cuánto gana, ni de en qué gasta su dinero. ¿Por qué los ricos evitan este tema? En este video te revelaré 10 razones sorprendentes detrás de este silencio y cómo su mentalidad puede cambiar tu forma de ver el dinero. Quédate hasta el final y descubre qué hacer para conocer sus secretos. Razón 1. Mentalidad de riqueza sigilosa. Te cuento esta anécdota. María siempre había pensado que la riqueza se mostraba con autos lujosos, ropa de diseñador y casas enormes. Pero un día conoció a don Andrés, un hombre mayor con ropa sencilla y un auto modesto. Lo que no sabía era que Andrés era multimillonario. Durante una conversación, él le confesó su secreto. La verdadera riqueza no está en lo que muestras, sino en cómo vives. Yo invierto mi dinero en activos que crecen, no en cosas que brillan. Andrés le explicó que los ricos realmente exitosos suelen practicar una riqueza sigilosa, evitando presumir para no atraer gastos innecesarios ni competencia. En lugar de hablar de dinero, enfocan su energía en multiplicarlo discretamente, mientras viven cómodamente sin excesos. Inspirada, María dejó de gastar en aparentar y comenzó a invertir en educación financiera y negocios. Con el tiempo, adoptó la misma mentalidad y descubrió que ser rica era más que un estilo de vida. Era una forma de pensar. Razón 2. Ahorros automáticos. Hemos hablado mucho de este tema en el canal, pero esto le ocurrió a un amigo en el trabajo. Cuando conocí a Roberto, un empresario exitoso, me sorprendió su estilo de vida sencillo. Un día le pregunté cuál era su mayor secreto financiero y su respuesta me cambió la vida. Los ahorros automáticos. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo gestionas lo que tienes. Me explicó que cada vez que recibía ingresos, un porcentaje fijo se transfería automáticamente a una cuenta de inversión. Nunca tocaba ese dinero ni lo veía como disponible. Así evito la tentación de gastarlo, me dijo. Además, usaba esa estrategia para diversificar. Una parte iba a fondos indexados, otra a su fondo de emergencia y otra a un plan de retiro. Su regla era clara: automatizar primero, gastar después. La clave no es alardear de cuánto dinero tienes, sino asegurarte de que crezca mientras tú sigues con tu vida. Inspirado por él, adopté el hábito de los ahorros automáticos, y mi estabilidad financiera empezó a transformarse sin esfuerzo adicional. Si quieres conocer otros consejos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte para traer más consejos valiosos para ti. Razón 3. Invertir siempre en activos, no en pasivos. Las personas adineradas tienen una regla de oro: siempre invertir en activos, no en pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo lo saca. Por eso, en tiempos de crisis, aprovechan para adquirir bienes raíces a precios bajos, acciones de empresas sólidas o iniciar negocios en sectores esenciales como alimentos o tecnología. Por ejemplo, durante una recesión, pueden comprar propiedades en descuento para alquilarlas cuando el mercado se recupere. En tiempos de prosperidad, diversifican invirtiendo en fondos indexados, startups o incluso en su propia educación financiera para aumentar su conocimiento y oportunidades. En lugar de gastar en pasivos como autos de lujo o gadgets innecesarios, optan por activos que generen flujo de efectivo, como dividendos o rentas. Este enfoque estratégico no solo protege su riqueza, sino que la multiplica a largo plazo. Razón 4. Dominan el interés compuesto. Tuve la oportunidad de conocer a Juan, un amigo muy querido. Juan comenzó a invertir 200 mensuales en un fondo indexado que rendía un promedio del 8% anual. Nunca tocó ese dinero, aunque a veces era tentador gastarlo. Cada año, sus ganancias generaban más ganancias, y ese efecto se multiplicaba con el tiempo. A los 50 años, su cuenta superaba los 500.000, gracias a su constancia y al interés compuesto. Lo que parecía imposible al principio, se convirtió en su boleto a la libertad financiera. Mientras otros hablaban de trabajar hasta los 65, Juan disfrutaba viajando y dedicándose a sus pasiones. El interés compuesto no solo le dio riqueza, también le enseñó que el verdadero secreto no es ganar más, sino hacer que tu dinero trabaje por ti. Razón 5. Vive debajo de sus posibilidades. Es uno de los principios fundamentales para construir una vida financiera sólida y sostenible.
Esto no significa privarte de disfrutar, sino aprender a diferenciar entre necesidades y deseos. Las personas que dominan este concepto gastan menos de lo que ganan y usan la diferencia para ahorrar, invertir y crear riqueza a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de comprar un auto nuevo financiado con intereses altos en una agencia, optan por un modelo usado que cumpla su función sin desbalancear sus finanzas. Este hábito protege contra deudas innecesarias y ofrece tranquilidad ante imprevistos. Además, vivir debajo de tus posibilidades genera un efecto bola de nieve. Cuanto más ahorras e inviertes, más rápido crecen tus recursos gracias al interés compuesto. Es un enfoque que te permite evitar la presión de mantener apariencias y enfocar tus esfuerzos en metas que realmente importan, como la libertad financiera y el bienestar a largo plazo. Razón 6. Crea múltiples fuentes de ingresos. Un secreto que las personas adineradas no siempre revelan es su enfoque en crear múltiples fuentes de ingresos. No dependen de un solo sueldo. Diversifican sus entradas de dinero para protegerse ante imprevistos y maximizar su crecimiento financiero. Por ejemplo, además de su empleo principal, pueden generar ingresos pasivos a través de propiedades en alquiler, dividendos de acciones, negocios digitales o regalías. Este enfoque les da estabilidad y libertad para tomar riesgos calculados, como invertir en proyectos con potencial de alto retorno. Los beneficios son claros. Si una fuente de ingresos se ve afectada, las demás actúan como respaldo. Además, con el tiempo, las entradas adicionales pueden superar a la principal, proporcionando independencia financiera. Este método les permite reinvertir en activos y expandir su riqueza sin comprometer su calidad de vida. Razón 7. Permanecer en la sombra de todos. Esto es clave de la riqueza, tómalo en cuenta. Te cuento este caso. Mario era un empresario exitoso que vivía en un vecindario modesto. Conducía un auto sencillo y vestía ropa sin marcas llamativas. Nadie imaginaba que había construido un imperio financiero con inversiones en bienes raíces y negocios rentables. Este hábito no solo la protegía de los juicios sociales, sino que también le daba libertad para concentrarse en lo que realmente importaba: hacer crecer su patrimonio. Gracias a su discreción, pudo acumular riquezas sin presión externa ni competencia superficial. Mario demuestra que el verdadero éxito financiero no necesita publicidad. Quienes entienden esto, construyen fortunas silenciosas, mientras otros pierden recursos intentando aparentar lo que aún no tienen. Razón 8. Utiliza siempre las ganancias inesperadas con prudencia. Las personas adineradas tienen un conocimiento que pocos se percatan. Tratan las ganancias inesperadas con prudencia, viéndolas como una oportunidad estratégica, no como dinero para despilfarrar. Cuando reciben un bono, una herencia o un premio, no lo destinan a compras impulsivas ni lujos innecesarios. En cambio, lo canalizan hacia activos que generen más riqueza. Además, evitan caer en la trampa del estilo de vida, donde gastar más por ganar más te deja igual de estancado. Su enfoque prudente es pensar a largo plazo. Cada dólar inesperado es una herramienta para multiplicar su patrimonio. Razón 9. Evitar el cambio de estilo de vida. La gente de alto nivel entiende bien cómo evitar el cambio de estilo de vida, especialmente cuando aumentan sus ingresos. Este error, conocido como inflación del estilo de vida, ocurre cuando comienzas a gastar más solo porque ganas más, dejando poco espacio para ahorrar o invertir. Las personas ricas, en cambio, mantienen un estilo de vida discreto, priorizando la acumulación de activos y el crecimiento del patrimonio. Por ejemplo, en lugar de comprar una casa más grande o un auto más lujoso tras recibir un aumento, prefieren destinar ese dinero extra a fondos indexados, bienes raíces o negocios rentables. Un consejo práctico es visualizar tus metas financieras a largo plazo y preguntarte si cada gasto te acerca o aleja de ellas. Razón 10. Aprenda estrategias fiscales y leyes. Esto es importante al momento de vivir de tus negocios. María, una joven emprendedora, siempre había tenido una mentalidad centrada en el ahorro, pero no entendía completamente cómo las estrategias fiscales podían ayudarla a crecer aún más. Un día decidió investigar sobre impuestos, deducciones y leyes fiscales que pudieran beneficiar a su pequeño negocio.
Al aprender sobre la deducción por gastos de oficina en casa, el uso de vehículos para su empresa y la importancia de separar las finanzas personales de las profesionales, comenzó a ahorrar miles de dólares al año. Se dio cuenta de que conocer las leyes fiscales no solo le ayudaba a evitar problemas con Hacienda, sino también a maximizar sus ingresos. Un consejo clave fue contratar a un contador especializado en negocios pequeños que le enseñó sobre las mejores estrategias para minimizar impuestos. Gracias a estos conocimientos, pudo reinvertir más en su empresa, expandir su red de contactos y, con el tiempo, transformar su emprendimiento en una fuente de ingresos sólida y creciente. Las personas ricas entienden que la clave del éxito financiero no radica en obtener dinero rápidamente, sino en practicar la constancia y la paciencia. Ellos invierten con una visión a largo plazo, sabiendo que la verdadera riqueza se construye con el tiempo. Ahora sabes por qué la gente rica prefiere no hablar de dinero. Pero si quieres llevar tus finanzas personales a otro nivel, mira esto. En nuestro próximo video te compartiré 7 consejos para ahorrar dinero de los que nadie habla. Y lo mejor, están diseñados para 2025, te ayudarán a gestionar tu dinero. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.